Hola nuevamente. Para trabajar el video Infocus del tema 2, vamos a trabajar las tinciones, que ya sabemos que son esenciales en las técnicas de microscopía. Recordemos que las sustancias coloreadas son las que absorben en el visible, es decir, entre 380 y 750 nanómetros. Hemos trabajado mucho esta parte, ojalá que finalmente la entiendan, porque yo sé que toda esta parte que hace referencia al color no es sencilla de entender. Bueno, ya sabemos que las que pues definitivamente no absorben en el visible pueden ser blancas o incoloras y las que absorben todas las longitudes son negras. El color de las sustancias depende básicamente del número de enlaces dobles que se llaman sistemas conjugados. A medida que aumenta la extensión de este sistema conjugado, es decir, que los enlaces dobles van aumentando allí en toda la cadena de hidrocarburos, ese tono de color se va desplazando desde unos amarillos, verdes, naranjas, hasta llegar a azules. El color aparece siempre como consecuencia de una acción mutua, perdón, entre diferentes entidades atómicas que son llamadas cromóforos y auxocromos. El grupo cromóforo tiene grupos funcionales tales como pues, el enlace doble o el enlace también triple. Puede presentarse en carbón-carbono, también puede presentarse en nitrógeno-nitrógeno, como es el llamado grupo azo, que también se nombró en la parte de química analítica. También hacen parte de este juego de conjugado los anillos aromáticos, es decir, la necesidad de que existan bastantes electrones pi, es decir, electrones deslocalizados, se llaman en química orgánica. En la medida en que existan bastantes, también va a aumentar esa propiedad que tienen ellos de producir ese brillo o ese color. Hablo de brillo porque ya vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano esta parte. Otros grupos funcionales que no se pueden dejar de lado serían los grupos carbonilo, los grupos imino, los grupos diazo, los grupos nitro, los enlaces carbón unidos Y, que se denominan carbón con un par de electrones libres. Y el ejemplo al que hacía referencia eh, anteriormente, es el ejemplo de la pintura fluorescente. Por ejemplo, si nosotros vamos en la carretera y el bombillo del carro ilumina allí esos llamados ojos de gato, no sé cómo se llamarán en otras partes. Aquí se denominan ojos de gato, que son esos punticos que van guiando en la oscuridad y que brillan en la oscuridad. La luz del carro, cuando choca ya contra la pintura, excita a esos electrones deslocalizados de esos sistemas conjugados. Cuando los excita, pues ellos viajan a niveles más altos allí en el átomo, y cuando se devuelven otra vez, cuando ya no están excitados, ellos emiten esta luz. Es un ejemplo muy sencillito y es el que pues es como un ejemplo clásico también que se utiliza para explicar esta parte. Los otros grupos que ya había mencionado son los auxocromos, que son grupos funcionales o radicales que constituyen allí que están dentro de la molécula y que originalmente pueden dar una carga parcial positiva. Tienen la función de intensificar la formación del color mediante la acción de grupos de átomos no saturados. Recordemos que son todos estos eh, compuestos que tienen enlaces dobles o triples, a los que se les denomina en química orgánica no saturados. Su función es desplazar a los cromóforos, es decir, a los descritos anteriormente, hacia longitudes de onda largas para aumentar la intensidad. Entre esos grupos funcionales a auxocromos estarían los grupos metilo, los halógenos, los hidroxi, los alcoholi o los aminos, los alcoxi, perdón, o los aminos. Aunque esos microorganismos pues, se pueden observar en un microscopio, digamos que en forma natural, sin teñirlos, es esencial esta tinción, como ya lo vimos a lo largo del texto, para presenciar ciertas estructuras o macromoléculas, como lo vimos también en el texto, mirar
esa reacción entre esa tinción permite, por ejemplo, algo tan importante como clasificar esas bacterias entre gram positivas y gram negativas de acuerdo a la reacción entre esa pintura y la estructura allí de la pared celular, como ya lo vimos. Otro caso es el de la eosina, también trabajado en el texto, que resulta en un color rosado anaranjado para el citoplasma, un rojo intenso para los eritrocitos, un color característico de los núcleos celulares, por ejemplo, sería principalmente el morado, que se debe a la interacción molecular entre la eosina y el complejo azul de metileno DNA. Muchos factores de estos colorantes dependen de la, del medio ácido base. Recordemos, por ejemplo, el caso de la fenolftaleína que cambia, vira a ese violeta o a ese rosadito cuando uno está haciendo una titulación, que es un procedimiento sencillo de química básica, y vira cuando está en un pH aproximado allí entre 8 y 9. El color cambia de incoloro a ese rosadito o a ese violeta. Bueno, con esto estaríamos terminando la clase Infocus para esta parte de tinción en microscopía, en técnicas microscópicas. Muchas gracias por la atención.